¿Cuál es tu visión sobre este tema y si piensas realmente que va a haber una gran crisis de deuda próximamente en los Estados Unidos y a nivel global? La habrá si no se hace nada al respecto. Es decir, que tú no puedes hacer crecer la deuda eternamente. Hay un punto en el que esa deuda, que al final son unos papeles respaldados por una economía, pues que es demasiado. El ejemplo clarísimo lo tenemos cercano, que en España lo podemos entender muy bien, porque es el caso de la crisis del euro. Se llamó la crisis del euro, pero la crisis del euro fue una crisis de deuda. El sur de Europa, España, Italia, Grecia sobre todo, Portugal, pues se habían endeudado en exceso y en un momento el mercado empezó a desconfiar y de alguna manera recalificó esa deuda, no como una agencia de calificación que dice, no, pues ahora eres AA menos. No, el mercado recalifica vendiendo. Y bajan los precios, suben los tipos de interés. Eso es una crisis de deuda. Aquella fue seria y es un ejemplo muy claro. Ha habido otras, como ha ocurrido en los mercados emergentes, ha ocurrido en Sudamérica hace ya mucho tiempo. Pero en definitiva, en eso consiste, ¿no? Posibilidades de que ocurra. Si no se hace nada al respecto, al final algún día ocurrirá. Es decir, ¿cuánto puede subir la deuda americana? Para que te hagas una idea. En época de Ronald Reagan, la deuda americana, el ratio deuda-PIB, es decir, la relación entre el nivel de deuda del país y el Producto Interior Bruto de ese país, que es una muy buena medida, pues estaba como hablo de memoria, 50 y tantos %. Es que ahora en Estados Unidos están como en el 120 y tantos %. Hazte una idea, ¿no? Por no hablar de las cifras con la inflación no son tan comparables, pero aún así estamos hablando de 35 billones europeos, trillones norteamericanos, cuando esas cifras eran, en aquellas épocas, por ejemplo, eran muchísimo menores, ¿no? Pero sobre todo ese ratio deuda-PIB, aunque también hay gente que dice, no, pero si el ratio deuda-PIB es bueno, no es tan grave, como por ejemplo pasa un poco en España, que dicen, no, pero es que tenemos un ratio deuda-PIB que ha bajado porque como aún nos hemos endeudado mucho más, pero como también estamos ingresando más, porque los impuestos son duros, cada vez más altos, sobre todo, también hay crecimiento, por supuesto, pero es crecimiento más impuestos, hace que nuestro ratio deuda-PIB sea bastante bueno, pero claro, la deuda es un coste fijo. O sea, si mañana España, Dios no lo quiera, empieza a bajar el crecimiento de España y en lugar del 2 y pico crece al 0,5 o al 0 como Alemania, pero tú sigues teniendo esa deuda. Entonces, claro, el ratio cambia. Por lo tanto, lo importante es el nivel de deuda porque hay recesiones y al final el crecimiento puede bajar. En resumidas cuentas, si sigue subiendo la deuda. Pero también el problema es el déficit que no hemos comentado, pero que está en torno, dicen que se va a estabilizar Estados Unidos en torno al 6%. Claro, más o menos, esas son las previsiones que esa hay es la otra actualmente. cifra. Por lo tanto, y de hecho sí que luego hablamos de ellos, pues realmente cuando la administración americana, aprieta tanto con lo de los aranceles, no es solo por una cuestión de equilibrio del comercio, es porque necesitan dinero, necesitan que el mundo pague sus deudas de alguna manera o que les ayude a pagar sus deudas porque son conscientes de que esa deuda no puede crecer eternamente. Entonces, el riesgo de la crisis de deuda es tan fácil de ver como sigue subiendo la deuda, no va acompañada de un crecimiento equivalente, pues a ver hasta dónde aguanta. Ni de aumento de ingresos, porque Donald Trump dice que tampoco quiere aumentar los impuestos, sino más bien lo contrario. Hombre, Donald Trump quiere seguir un modelo como el de Reagan y el de Thatcher, que les funcionó. Es decir, un modelo en el cual tú, es verdad que bajas los impuestos, pero si generas mucha actividad económica, básicamente generando libertad económica, es decir, desregulación, menos burocracia, que el que tiene ganas de hacerse rico se haga y tire de todos los demás. Yo no entro a juzgar si eso está bien o está mal. Estamos viendo cómo afecta eso como a una posible crisis de deuda. Entonces, si tú consigues que una economía, es que es lo que sí, ellos lo hicieron bien, aunque luego hubo efectos secundarios muy negativos con Thatcher y con Reagan. Por ejemplo, desigualdad social excesiva, etcétera, porque claro, que al final solo crecían o llegaban lejos los más capaces, pero los que no,
y hay que entender que no todos somos iguales, ¿no? Todo el mundo tiene las mismas capacidades, pero en definitiva sí consiguieron que, como se creaba mucha actividad económica, aunque hubiera menos impuestos, esa mayor actividad económica aumentaba la recaudación. El problema con Trump es que es como cuando copias algo pero lo copias mal. Es decir, que claro, tú no puedes ser a la vez intervencionista. Si tú, por ejemplo, quieres que la economía vaya muy bien, pero empiezas a poner aranceles, pues puedes crear una recesión. Claro. Pero si pones aranceles, baja el crecimiento económico, digo, si quieres luego hablamos de ello, depende mucho del nivel de aranceles, pero si hay inflación, hay aranceles, baja el crecimiento económico, pero a la vez bajan los impuestos, sigue creciendo la deuda, y sobre todo el déficit, y ahí tienes un problema muy serio. Por lo tanto, es relativamente no fácil, pero la crisis de deuda se vigila con un cuadro de mandos en el que vas a tener la deuda propiamente dicha, luego el ratio deuda-PIB y luego la cifra de déficit y la voluntad de lo que vas a hacer. Porque muchas veces los mercados, digamos, les basta con ver que hay una intención, igual que lo contrario, si ven que se pasa. Por ejemplo, un caso negativo en este sentido fue Liz Truss en Inglaterra. Esta señora que era admiradora de Margaret Thatcher lo que hizo tenía sentido. Lo explicó muy bien, dijo, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer así y tal. La otra se limitó a decir, voy a bajar los impuestos, y bajó muchísimo los impuestos a los ricos y tal y cual. Pero sin un programa serio, sólido, de cómo voy a equilibrar eso por el lado de los ingresos, o cómo voy a gastar menos en otras cosas, etcétera. Y claro, el peligro con Donald Trump es que haga algo parecido, que acabe siendo más Donald Truss que Donald Thatcher o Donald Reagan, ¿no? Entonces, ahí está el riesgo. Y el riesgo no es solo en Norteamérica. El riesgo de una crisis de deuda también se están poniendo las semillas en Europa. Como quien no quiere la cosa, porque claro, si tú hablas mucho y haces mucho ruido con una cosa, no se habla de la otra. Se habla muchísimo de la necesidad, que yo no discuto, de Europa de mejorar su defensa. Mi opinión, más que por Putin, probablemente por quien pudiera venir después, porque no sabemos si va a venir un general lleno de galones y estrellas y cosas, que sea un salvaje. Pero sí es cierto que Europa probablemente tiene que mejorar su defensa. Sería discutible si tanto dinero. Pero ¿qué ocurre? Y para hacer esto, se habla tanto de eso que no se ha dicho que cómo se va a hacer. Se va a hacer eliminando a Alemania el techo de gasto, de endeudamiento. Perdón. Esto es muy serio, tan serio como que han tenido que reunirse antes de que el nuevo Parlamento tome posesión, porque con el resultado democrático de las elecciones, el nuevo Parlamento no tendría votos suficientes. O sea, para algo de esa importancia, los alemanes tienen unas limitaciones muy importantes. Tiene que haber casi unanimidad. No la habría. Y han tenido que reunirse justo antes de que se cree el nuevo... Es un poco un fraude de ley. Es decir, los ciudadanos han votado y han votado esta composición de Parlamento. Pero como nos interesa y queremos lanzar la posibilidad de endeudarnos forever, pues lo vamos a hacer antes. Digo esto para que se vea la importancia que tiene. Y luego ya en cifras, que Alemania no tenga límite de gasto. Me da igual, a ver, los alemanes, la Unión Europea dice, no, han descubierto un nuevo concepto de déficit, han decidido cambiar el concepto de déficit tradicional. Ya no existe la teoría económica. Si se gasta en armamento, no es déficit. Y ya está, por el artículo 33. Bueno, claro, esto es un problema, porque los mercados, para ellos, eso no vale. Para los mercados, el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado. Entonces, Alemania dice, yo voy a disparar el techo de gasto. Europa dice, no hay problema con el déficit. Si va, y además luego se dice armamento, pero luego también infraestructuras. Alemania crea un fondo adicional de infraestructuras, aparte de lo militar. Vamos a gastar como si no hubiera un mañana. Probablemente también porque Europa está estancada. La salida del confinamiento y todo eso pues produjo cierta... Claro, todo el mundo salió a gastar y a viajar y todo eso, los fondos europeos, no sé qué, pero estructuralmente Europa está estancada por motivos que si quieres luego hablamos. Entonces, resumiendo, Estados Unidos no parece que esté tomando medidas muy claras para reducir el gasto, esperemos que al final lo hagan. Casi deberíamos de esperar y desear que haya un cierto nivel de aranceles, que no sea muy alto. Tú piensas que el nivel de aranceles pre-Trump con Biden era el 2,5% del total de las importaciones. Si sube a 5, es doblarlo.
Es mucho dinero, pero no sería un gran efecto, porque viene de relativamente abajo. Y eso ayudaría a que Estados Unidos bajara su nivel de deuda. Y si hacen otras cosas, como menos gasto militar, por eso quieren gastar menos en la OTAN, podría salir bien. Pero como no consigan bajar los gastos, reduzcan los impuestos, con lo cual hay menos ingresos, y no baja el nivel de deuda, ahí hay un problema.